Soy la doctora Patricia Hernández, cardióloga con 18 años de experiencia en el Hospital General de México. Durante toda mi carrera, he sido una mujer de ciencia pura y dura. Mi formación en Harvard y mi doctorado en cardiología intervencionista me han enseñado que todo tiene una explicación médica. Siempre he creído que la fe y la medicina no se mezclan, que los milagros son simplemente diagnósticos mal hechos o coincidencias estadísticas. Pero lo que presencié el 12 de diciembre de 2023 en la UCI del 7º piso cambió para siempre mi percepción de la realidad. Ese día, la Virgen de Guadalupe me demostró que hay fuerzas más allá de mi comprensión científica. Les juro por mi título médico que lo que van a escuchar realmente pasó. Pueden revisar los expedientes médicos, las tomografías, los electrocardiogramas. Todo está documentado. Era mi turno de guardia más difícil del año. Tenía 7 pacientes críticos en la UCI cardiológica, pero había uno que me quitaba el sueño. Un hombre de 45 años que había llegado 3 días antes con un infarto masivo. Su corazón estaba destruido, funcionando apenas al 15%. Como médico, sabía que no había esperanza, pero su esposa no dejaba de rezar a la Virgen de Guadalupe. Era el 9 de diciembre cuando conocí a Miguel Ángel Sánchez, un electricista de 45 años que llegó al hospital inconsciente después de sufrir un infarto agudo de miocardio mientras trabajaba en una obra de construcción. Sus compañeros lo encontraron desplomado, sin pulso, con paro cardiorrespiratorio. Los paramédicos lograron reanimarlo después de 12 minutos de maniobras de resucitación, pero el daño ya estaba hecho. Cuando revisé sus estudios, el panorama era devastador. La angiografía mostró una oclusión completa de la arteria descendente anterior, conocida como la viuda, porque cuando se bloquea completamente, pocas personas sobreviven. El 75% de su músculo cardíaco había muerto por falta de oxígeno. Su fracción de eyección era del 15%, prácticamente incompatible con la vida. Para que tengan una referencia, un corazón normal funciona al 60-70%. Lo que más me impactó fue conocer a su esposa, María Elena, una mujer humilde de 42 años que trabajaba como empleada doméstica. Desde el momento en que llegó al hospital, se instaló en la sala de espera con una imagen de la Virgen de Guadalupe, un rosario desgastado y una fe inquebrantable que, honestamente, me irritaba profundamente. «Doctora», me decía cada vez que salía de la UCI, «la Virgencita no va a dejar que se muere mi Miguel. Se lo prometí, si lo salva, vamos a ir caminando hasta la basílica desde aquí». Yo la veía con una mezcla de compasión y frustración. Esta mujer no entendía que su esposo tenía muerte cerebral inminente por falta de oxígeno al cerebro, que los múltiples infartos habían dejado su corazón como un motor sin piezas. Le expliqué múltiples veces la gravedad del caso. Miguel estaba conectado a ventilación mecánica. Su presión arterial se mantenía solo con 3 medicamentos vasoactivos en dosis máximas y su función renal había comenzado a fallar. Los análisis de sangre mostraban enzimas cardíacas elevadísimas, troponinas de 45.000 en ml, cuando lo normal es menos de 14. Era un caso perdido, pero María Elena seguía ahí, rezando día y noche. Recuerdo vívidamente cómo me molestaba verla en los pasillos del hospital, susurrando oraciones, besando su imagen de la guadalupana. Como científica, me parecía una pérdida de tiempo. Yo creía en la medicina basada en evidencia, en protocolos establecidos, en estadísticas. Y todas las estadísticas decían que Miguel Ángel Sánchez moriría en las próximas 48 horas. El 10 de diciembre, segundo día de hospitalización, tuvimos que intubar a Miguel porque su función pulmonar se deterioró. Su esposa me pidió si podía poner la imagen de la Virgen cerca de él. Yo le respondí secamente: «Señora, esto es una UCI, no una iglesia. Solo se permiten equipos médicos». Pero ella insistía: «Doctora, la Virgencita va a hacer un milagro, ya verá». Esa noche, revisando sus últimos estudios, confirmé lo que ya sabía. Miguel tenía máximo 24 horas de vida.
Su corazón estaba funcionando solo porque las máquinas lo mantenían con vida. Como jefa de cardiología, había visto morir a cientos de pacientes, pero nunca había visto a alguien sobrevivir con un daño tan extenso. Era médicamente imposible. El 11 de diciembre amaneció con noticias devastadoras. Miguel había desarrollado shock cardiogénico refractario durante la madrugada. Su presión arterial había caído a 60-40 mmHg, a pesar de estar con norepinefrina, dopamina y dobutamina en dosis máximas. Su diuresis había parado completamente. Sus riñones habían entrado en falla aguda. Los gases arteriales mostraban acidosis metabólica severa con un pH de 7.15. En términos médicos, estaba muriendo célula por célula. Llamé a María Elena a las 6:30 am para explicarle que debíamos considerar suspender las medidas de soporte vital. Señora, su esposo está sufriendo. Su corazón ya no puede bombear sangre. Sus órganos están fallando uno por uno. No hay nada más que la medicina pueda hacer por él. Pero ella me miró con esos ojos llenos de lágrimas y me dijo: Doctora, dele una oportunidad más. Hoy es 11 de diciembre. Mañana es el Día de la Virgen. Ella no nos va a fallar. Yo exploté. Le dije con dureza: Señora, entienda que los milagros no existen. Soy cardióloga, no bruja. Su esposo tiene muerte cerebral inminente por hipoxia. El electroencefalograma muestra actividad cerebral mínima. Sus pupilas están midriáticas y no reactivas. No hay santa que pueda reparar un corazón destruido. Recuerdo que mis palabras fueron especialmente crueles, porque estaba frustrada por mi impotencia médica. Durante todo el día, María Elena se mantuvo en oración constante. Había traído más familiares, su suegra, sus cuñadas, primos lejanos, todos con estampas de la Virgen de Guadalupe, todos rezando el rosario una y otra vez. El sonido constante de sus oraciones empezó a irritarme profundamente. Yo necesitaba concentración para tomar decisiones médicas críticas, no un coro de lamentos religiosos. A las 12:00 p.m., Miguel presentó una arritmia ventricular sostenida. Su corazón latía de manera completamente irregular, como un motor descompuesto. Tuvimos que cardiovertirlo 3 veces con descargas eléctricas de 200 julios. Cada vez que entraba a la UCI para revisar los monitores, veía a María Elena desde la ventana, de rodillas, con los brazos extendidos hacia una imagen de la guadalupana que había logrado pegar en la pared del pasillo. Virgencita linda, le escuché decir, tú sabes que mi Miguel es un buen hombre. Trabaja duro para mantener a sus hijos. Nunca le ha hecho daño a nadie. Si lo salvas, yo te prometo que vamos a caminar desde aquí hasta tu casita en la basílica, de rodillas si es necesario. Yo pensé, esta mujer está completamente desconectada de la realidad. Su esposo se está muriendo y ella habla con una imagen como si fuera una persona real. Esa tarde, el equipo multidisciplinario se reunió para evaluar el caso. El nefrólogo confirmó falla renal aguda irreversible. El neumólogo reportó edema pulmonar masivo que no respondía a diuréticos. El intensivista sugirió iniciar medidas de confort y suspender el soporte vital. Todos estábamos de acuerdo. Miguel Ángel Sánchez tenía muerte cerebral inminente. Pero cuando fui a comunicarle la decisión a María Elena, ella me tomó de las manos con una fuerza que me sorprendió. Doctora, usted es muy inteligente, estudió mucho, sabe mucho de medicina, pero hay cosas que solo Dios sabe. Déjeme pasar la noche del 11 al 12 de diciembre con mi esposo. Si mañana no hay cambio, acepto que suspendan todo. Pero denme esta noche, es la noche de la Virgen. Yo accedí, no por compasión religiosa, sino porque sabía que Miguel moriría durante la noche de cualquier forma. Pensé que sería mejor que su esposa pudiera despedirse apropiadamente. Autoricé que se quedara en la UCI fuera de horario, algo completamente irregular. Pero también era una oportunidad para que ella viera con sus propios ojos cómo la ciencia médica era superior a cualquier superstición. Esa noche, antes de irme a casa, pasé por última vez a revisar a Miguel.
Su presión arterial era de 65-35 mmHg, su frecuencia cardíaca irregular en 45 latidos por minuto y su saturación de oxígeno del 89% a pesar del ventilador mecánico. Médicamente, era imposible que sobreviviera hasta el amanecer. Le dije a la enfermera de turno: preparen todo para el deceso, probablemente tengamos que llamar a la familia durante la madrugada. A las 3:47 am del 12 de diciembre, mi celular sonó estridentemente. Era Rosa, la enfermera de turno nocturno, con una voz que nunca le había escuchado. Doctora Hernández, necesito que venga inmediatamente al hospital. Algo está pasando con el paciente Sánchez que no entiendo. Yo pensé que finalmente había fallecido y que María Elena estaba haciendo un escándalo. Me vestí rápidamente y manejé hacia el hospital con la resignación de tener que consolar a una viuda. Cuando llegué a la UCI, lo primero que noté fue un silencio extraño. No había el sonido habitual de las alarmas de los monitores indicando crisis. Rosa me esperaba en la entrada con una expresión que jamás había visto en mis 18 años de carrera médica. Una mezcla de confusión, asombro y algo que parecía miedo. Doctora, me dijo con voz temblorosa. Desde las 3:15 am, todos los parámetros vitales del señor Sánchez empezaron a cambiar. Su presión arterial subió a 110/70, su frecuencia cardíaca se estabilizó en 72 latidos por minuto y su saturación de oxígeno está en 98%. Yo inmediatamente pensé en un error de los monitores. Rosa, ¿revisaste las conexiones? ¿Calibraste los equipos? Pero ella me respondió: doctora, lo primero que hice fue verificar todos los equipos. Incluso trajimos monitores de respaldo. Todos marcan lo mismo. Pero hay algo más. El paciente está respirando por encima del ventilador. Sus ojos se mueven debajo de los párpados, como si estuviera soñando. Cuando entré a ver a Miguel, mi formación científica no podía procesar lo que estaba observando. Su color había cambiado de gris cenizo a un rosado saludable. Sus labios ya no tenían esa coloración azulada de la hipoxia. El monitor cardíaco mostraba un ritmo sinusal normal, algo que no había visto en sus trazos desde su ingreso. Pero lo que más me impactó fue ver a María Elena, quien estaba arrodillada junto a la cama, con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurrando: gracias, Virgencita, sabía que no me ibas a fallar. Mi primer instinto fue buscar una explicación racional. Revisé meticulosamente todos los medicamentos que estaba recibiendo. Las dosis de norepinefrina, dopamina y dobutamina eran exactamente las mismas que había indicado 8 horas antes. No había cambios en la ventilación mecánica. No había recibido ningún tratamiento adicional. Sin embargo, todos sus signos vitales habían mejorado dramáticamente sin ninguna intervención médica. Enfermera, le dije a Rosa, tráeme los gases arteriales más recientes. Cuando llegaron los resultados, 20 minutos después, no podía creer lo que estaba viendo. Su pH había subido de 7.15 a 7.38, prácticamente normal. Su presión parcial de oxígeno era de 95 ml/ml, cuando 8 horas antes era de 65 ml/ml. Su lactato había bajado de 8.5 a 3.2 mmol/L. Estos cambios eran médicamente imposibles sin intervención agresiva. Le ordené a Rosa que trajera el electrocardiograma portátil. Mientras esperaba, observé detenidamente el monitor cardíaco. El ritmo era completamente regular, con ondas P normales, complejos QRS estrechos y un intervalo QT apropiado. Era como si estuviera viendo el corazón de una persona completamente sana. Pero yo sabía que 12 horas antes, este mismo corazón tenía una fracción de eyección del 15% y múltiples áreas de necrosis. Cuando llegó el EKG, mis manos temblaron mientras revisaba la tira de papel. Las derivaciones que previamente mostraban ondas Q patológicas de infarto agudo, ahora mostraban ondas R prominentes. Las elevaciones del segmento ST habían desaparecido. El eje cardíaco estaba completamente normal. Era como si estuviera viendo el electrocardiograma de un paciente diferente. Rosa, le dije con voz quebrada, ¿estás completamente segura de que este es el mismo paciente? ¿No hubo confusión de expedientes?
Ella me miró con ojos muy abiertos. Doctora, he estado cuidando al señor Sánchez durante 3 días. Es él. Pero doctora, hizo una pausa y bajó la voz. Hay algo más que necesita saber. A las 3:15 a.m. exactamente, cuando empezaron a cambiar todos los signos vitales, María Elena gritó: «Virgencita, viniste por mi Miguel». Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que había visto una luz dorada sobre la cama de su esposo. Yo inmediatamente descarté esta información como alucinación producida por el estrés y la falta de sueño. Pero cuando revisé el registro de enfermería, efectivamente todos los cambios habían comenzado exactamente a las 3:15 a.m. No había explicación médica para una mejora tan dramática y súbita. En mis 18 años de cardiología, nunca había visto una recuperación así de un shock cardiogénico refractario. Durante las siguientes 4 horas, me dediqué obsesivamente a buscar una explicación científica para lo que estaba presenciando. Revisé cada medicamento, cada dosis, cada procedimiento realizado desde el ingreso de Miguel. Llamé al laboratorio para verificar que no hubiera errores en los análisis. Solicité que un técnico revisara completamente todos los monitores de la UCI. Incluso pedí una segunda opinión al cardiólogo intervencionista de guardia, el Dr. Ramírez, quien había trabajado en el Cleveland Clinic. Cuando el Dr. Ramírez llegó a las 7:00 a.m., le mostré los estudios sin decirle nada sobre las circunstancias. Su reacción fue inmediata. «Patricia, estos no pueden ser del mismo paciente. Este EKG muestra un corazón completamente sano. ¿Dónde están los trazos del infarto?». Cuando le expliqué que era el mismo paciente, su expresión cambió completamente. «Esto es médicamente imposible. Un corazón con 75% de necrosis no se regenera en 12 horas. Decidimos hacer un ecocardiograma urgente. Mientras preparábamos el equipo, yo seguía luchando internamente contra lo que estaba viendo. Mi formación científica, mi doctorado, mis años de experiencia me decían que tenía que haber una explicación lógica. Pero cada análisis, cada estudio, cada parámetro vital confirmaba lo mismo. Miguel Ángel Sánchez se estaba recuperando de manera completamente inexplicable. Cuando puse el transductor del ecocardiograma sobre su pecho, lo que vi en la pantalla me hizo tambalear. Su fracción de eyección era del 55%, completamente normal. Las paredes del ventrículo izquierdo se contraían con fuerza y coordinación perfectas. No había evidencia de las áreas de necrosis que habían estado claramente documentadas en el ecocardiograma de ingreso. Era como si su corazón hubiera sido completamente reemplazado por uno nuevo. «Doctor Ramírez», le dije con voz temblorosa, «¿puede explicarme esto?». Él negó con la cabeza y me pidió que revisáramos juntos todos los estudios previos. Cuando comparamos el ecocardiograma de ingreso con el actual, la diferencia era tan dramática que parecía que estábamos viendo a 2 pacientes diferentes. «Patricia», me dijo finalmente, «en 25 años de cardiología, nunca he visto algo así. Esto desafía todo lo que sabemos sobre fisiopatología cardíaca». Mientras tanto, María Elena había llamado a toda su familia. La sala de espera estaba llena de gente llorando, pero no de tristeza, sino de alegría. Todos cargaban imágenes de la Virgen de Guadalupe, veladoras, flores. El ambiente había cambiado completamente. Donde antes había desesperación, ahora había una celebración que yo no podía entender. A las 9:00 a.m. decidí hacer algo que nunca había hecho en mi carrera: llamar al jefe del departamento de cardiología, el Dr. Morales, para que viniera a revisar el caso personalmente. Cuando le expliqué la situación por teléfono, hubo un silencio largo. «Patricia, ¿estás segura de que no hay error en los expedientes?». «Doctor, he revisado todo 3 veces. Tengo al doctor Ramírez conmigo y él confirma todo». Cuando llegó el doctor Morales 1 hora después, traía consigo al jefe de medicina interna y al director médico del hospital. Era evidente que mi llamada había causado revuelo en la administración. Todos revisaron los estudios con la misma expresión de incredulidad. El director médico, un hombre pragmático y escéptico, me dijo: «Doctora Hernández, necesitamos documentar esto meticulosamente.
Si esto es lo que parece ser, es el caso más extraordinario en la historia de este hospital. Pero lo que más me perturbó fue cuando el doctor Morales me preguntó: Patricia, ¿qué cambió en el manejo del paciente? Cuando le expliqué que no había cambiado absolutamente nada, que la única diferencia era que había permitido que su esposa pasara la noche del 11 al 12 de diciembre en oración, él me miró con una expresión que no pude interpretar. A las 11:00 am, Miguel comenzó a mostrar signos de despertar. Sus ojos se abrieron lentamente y cuando María Elena le habló, él la miró directamente y trató de hablar a pesar del tubo endotraqueal. Sus parámetros neurológicos, que habían estado gravemente comprometidos, ahora mostraban respuestas normales. Era como si estuviera presenciando una resurrección en tiempo real. En ese momento, por primera vez en mi carrera médica, me sentí completamente perdida. Todo lo que había aprendido, todo mi conocimiento científico, no podía explicar lo que estaba ocurriendo frente a mis ojos. Salí de la UCI y me senté en mi oficina, con las manos temblando, cuestionando todo en lo que había creído durante 18 años de práctica médica. A las 2:00 p.m. del 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, decidí extubar a Miguel. Sus parámetros respiratorios eran completamente normales. Su nivel de conciencia había mejorado dramáticamente y todos los indicadores médicos señalaban que ya no necesitaba ventilación mecánica. Pero yo seguía esperando que en cualquier momento todo se desplomara, que fuera solo una mejora temporal antes del deterioro final. Cuando retiré el tubo endotraqueal, Miguel tomó una respiración profunda y clara. Sus primeras palabras fueron: María Elena, mi amor, estoy bien. Su voz era fuerte, clara, sin signos de la hipoxia cerebral que había estado presente durante días, pero lo que dijo después me hizo sentir un escalofrío que jamás había experimentado. Doctora, vi a la Virgen de Guadalupe. Vino por mí en la madrugada. Me dijo que no era mi tiempo, que tenía que regresar por mi familia. Yo inmediatamente pensé que estaba delirando por los medicamentos o por la hipoxia cerebral. Miguel, has estado sedado durante días. Es normal que tengas sueños confusos. Pero él me miró directamente a los ojos con una lucidez que me perturbó. Doctora, no fue un sueño. Ella estaba aquí, junto a mi cama. Tenía un manto azul con estrellas doradas. Me tocó el pecho y sentí como si fuego corriera por mis venas. Me dijo: Miguel, tu esposa tiene mucha fe. Por ella te regreso la vida. María Elena lloraba inconsolablemente mientras sostenía la mano de su esposo. Virgencita linda, decía entre sollozos, gracias por escuchar mis oraciones. Sabía que no nos ibas a abandonar. Yo observaba la escena con una mezcla de fascinación científica y perturbación emocional. Como médico, sabía que lo que estaba presenciando no tenía explicación en los libros de medicina. Decidí hacer una última batería de estudios para confirmar lo que ya sabía. Tomografía computarizada del tórax, angiografía coronaria, resonancia magnética cardíaca, estudios de función renal, análisis completo de sangre. Mientras esperaba los resultados, no podía dejar de pensar en las palabras de Miguel sobre la Virgen de Guadalupe. Mi mente racional luchaba contra una posibilidad que mi formación científica no podía aceptar. A las 6:00 p.m. llegaron todos los resultados. La tomografía del tórax mostraba pulmones completamente claros, sin edema pulmonar. La angiografía coronaria reveló arterias completamente permeables, sin evidencia de oclusión previa. La resonancia magnética cardíaca mostró un corazón estructuralmente normal, sin áreas de necrosis o cicatrización. Los estudios de función renal eran completamente normales. Los análisis de sangre mostraban valores dentro de rangos normales, incluyendo las enzimas cardíacas. Cuando terminé de revisar todos los estudios, me quedé sentada en mi oficina durante 2 horas, en completo silencio. Todo lo que había aprendido en Harvard, todo mi conocimiento científico, toda mi experiencia médica, no podía explicar lo que había documentado. Un hombre con 75% de necrosis cardíaca, shock cardiogénico refractario,
falla multiorgánica. Se había recuperado completamente en menos de 12 horas sin ninguna intervención médica. Esa noche, antes de irme a casa, pasé por la habitación de Miguel. Ya había sido trasladado de la UCI a una habitación regular porque todos sus signos vitales eran estables. Lo encontré sentado en la cama, comiendo y platicando con su familia como si nunca hubiera estado enfermo. Cuando me vio, me llamó: «Doctora, venga acá. Quiero darle las gracias por todo lo que hizo por mí». Yo me acerqué con una mezcla de confusión y humildad que nunca había sentido. «Miguel, yo no hice nada especial. Solo seguí los protocolos médicos estándar». Pero él me tomó la mano y me dijo: «Doctora, usted me permitió que mi esposa estuviera conmigo la noche del 11 al 12. Si no hubiera sido por eso, yo no estaría aquí. La Virgen de Guadalupe vino porque usted tuvo compasión». En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Toda mi arrogancia científica, toda mi certeza de que la medicina era superior a cualquier creencia religiosa, se desmoronó. Salí de la habitación y lloré en el pasillo del hospital como no había llorado desde que era una niña. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que hay fuerzas en el universo que están más allá de mi comprensión, más allá de la ciencia, más allá de todo lo que creía saber. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi carrera médica, no por la complejidad clínica, sino por la crisis existencial que estaba experimentando. Miguel fue dado de alta al 5º día con un corazón completamente sano, y yo me quedé con una montaña de estudios médicos que documentaban algo que mi formación científica no podía explicar. Decidí buscar una segunda opinión con el doctor Eduardo Martínez, uno de los cardiólogos más respetados de México, quien había trabajado en el Instituto Nacional de Cardiología durante 30 años. Cuando le mostré todos los estudios, su reacción fue inmediata: «Patricia, estos resultados son médicamente imposibles. Un corazón con este nivel de daño no se regenera. Punto». Pero cuando le expliqué las circunstancias, él se quedó callado durante largos minutos. «Eduardo», le dije, «¿crees que existe la posibilidad de que haya fuerzas que no entendemos?». Él, quien siempre había sido tan escéptico como yo, me respondió: «Patricia, en 30 años de cardiología he visto cosas que no puedo explicar, pero siempre he encontrado una explicación científica tardía. Este caso es diferente. La documentación es impecable, los estudios son irrefutables, no hay explicación médica». Esa conversación me llevó a hacer algo que nunca pensé que haría. Comencé a investigar sobre la Virgen de Guadalupe. Leí sobre las apariciones, sobre los milagros documentados, sobre la fe de millones de personas. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que había vivido con una arrogancia científica que me había cegado a otras posibilidades de la existencia. 3 semanas después del alta de Miguel, él y María Elena vinieron a mi consulta para un seguimiento. Los estudios de control mostraban un corazón completamente normal. Pero lo que más me impactó fue ver a Miguel. Había regresado a su trabajo. Tenía una energía vital que irradiaba salud, y sus ojos brillaban con una paz que yo no había visto en él durante su hospitalización. «Doctora», me dijo Miguel, «mi esposa y yo queremos cumplir la promesa que le hicimos a la Virgen. Vamos a caminar desde el hospital hasta la Basílica de Guadalupe. ¿Nos acompaña?». Yo, que había pasado semanas cuestionando todo en lo que creía, acepté sin pensarlo. Era como si necesitara completar un círculo que había comenzado aquella madrugada del 12 de diciembre. El día de la caminata me encontré con Miguel y María Elena en la puerta del hospital. Había más de 50 personas que se habían unido a la peregrinación: familiares, amigos, incluso algunos compañeros de trabajo de Miguel que habían escuchado la historia. Todos cargaban imágenes de la Virgen de Guadalupe, flores, veladoras. El ambiente era de celebración pura. Durante los 15 kilómetros de caminata, María Elena me contó detalles que no había compartido antes. «Doctora, la noche del 11 al 12, yo no solo estaba rezando, estaba hablándole a la Virgen como si fuera mi madre. Le dije: Virgencita,
Si salvas a mi Miguel, yo te voy a servir toda mi vida. No te pido riquezas, solo que me dejes a mi esposo para criar a nuestros hijos. Cuando llegamos a la Basílica de Guadalupe, sucedió algo que nunca olvidaré. Miguel se arrodilló frente a la imagen de la Virgen y lloró durante varios minutos, pero sus lágrimas no eran de tristeza, sino de gratitud profunda. Virgencita, decía, gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por escuchar a mi esposa. Gracias por mostrarle a la doctora que tú existes. En ese momento, yo también me arrodillé. Por primera vez en mi vida adulta, oré. No era una oración formalmente estructurada, sino una conversación íntima con una fuerza que ahora sabía que existía. Virgen de Guadalupe, susurré, perdóname por haber dudado, perdóname por mi arrogancia, gracias por mostrarme que hay misterios más grandes que la ciencia. Salí de la basílica como una persona completamente transformada. Mi fe en la medicina no había disminuido, pero ahora entendía que la medicina era solo una herramienta en manos de algo mucho más grande. Había aprendido que la humildad científica significa reconocer que no tenemos todas las respuestas, que hay fuerzas en el universo que están más allá de nuestra comprensión actual. Hoy, 6 meses después de aquella madrugada del 12 de diciembre, sigo siendo cardióloga. Sigo aplicando todos mis conocimientos científicos. Sigo siguiendo protocolos médicos. Sigo creyendo en la medicina basada en evidencia. Pero ahora también rezo por mis pacientes. Ahora entiendo que la fe y la ciencia no son enemigas, sino compañeras en el misterio de la vida. Miguel regresó a su trabajo como electricista y está completamente sano. Sus estudios de control cada mes muestran un corazón normal. María Elena sigue trabajando como empleada doméstica, pero ahora es coordinadora de un grupo de oración en su parroquia. Ambos visitan la Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre para agradecer por el milagro que presenciaron. Yo he cambiado mi práctica médica. Ahora, cuando tengo casos difíciles, además de aplicar toda mi ciencia, también abro mi corazón a la posibilidad de que existan fuerzas que no entiendo. No he vuelto a presenciar un milagro tan dramático como el de Miguel, pero he aprendido a ver la medicina como una colaboración entre el conocimiento humano y la gracia divina. La experiencia me enseñó que la verdadera sabiduría médica incluye la humildad de reconocer que no tenemos todas las respuestas. La Virgen de Guadalupe me mostró que hay misterios en el universo que están más allá de nuestros libros de texto, pero que eso no los hace menos reales. Si estás pasando por una situación médica difícil, si tienes un ser querido enfermo, si sientes que la medicina ya no tiene respuestas, no pierdas la esperanza. Busca la mejor atención médica disponible, pero también abre tu corazón a la fe. A veces, los milagros suceden cuando menos los esperamos.